Den la bulla porque no escucha, pues no sé, que todos puedan escuchar la información, muchachos, colabórenme. Bueno, muchachos, como yo ya les había informado a ustedes esos días, la actividad estaba pendiente, me la pidieron principalmente desde la oficina, y no es una actividad por recocha, no es que vamos a hacer el chuchugua y ya vamos a hacer el chuchugua, no. ¿De qué se trata esto? Es más bien como de capacitación, es coordinación en trabajo en equipo, que es muy importante para nosotros. ¿Qué pasa si nosotros como equipo de trabajo no estamos coordinados? No hacemos bien las cosas, cometemos errores, empiezan los retrasos en la obra. El encargado, por decir, en la mañana nos da una información y nosotros no cumplimos con la información que él nos da. Entonces todo empieza como a retroceder, nos vamos a picar todos los días porque vamos a salir más tarde. Entonces para la coordinación de trabajo en equipo existen dos tipos de coordinación. Está la coordinación planificada, que es la que hacemos nosotros todos los días. Nosotros llegamos y mañana el encargado les dice a ustedes, muchachos, hoy vamos a hacer tal y tal cosa. Entonces todos llegan al Tajo con esa mentalidad, bueno, hoy tenemos que hacer tal cosa, hoy vamos a hacer... Están grabando. Pero hoy vamos a hacer tal y tal actividad, entonces tenemos que cumplir con ese objetivo. Y está la coordinación que no es planificada, que este tipo de coordinación es más dura de que se ve, porque se dan equipos de trabajo que ya llevan mucho tiempo trabajando y ellos no tienen que planificar nada, sino que ellos ya saben a qué dar. Un ejemplo de esto los podemos ver en los equipos de fútbol. Cada un equipo de fútbol cuando sale al terreno sale con una cantidad de jugadores y ellos salen pues con una mentalidad de ganar. Pero ellos en el transcurso del partido ellos tienen que tener coordinación entre ellos. Un ejemplo de esto, el equipo que en este momento mejor está en el mundo es el Valle. Uno ve que ese equipo sale al terreno y ellos no van a decir, no, al minuto 20 voy a meter un gol. No, ellos salen y en el transcurso del partido ellos entienden, ellos con el balón y ellos ya, como ya se conocen, ellos ya saben para dónde van, qué van a hacer. Entonces, muchachos, la idea con esto es que trabajemos coordinados, que preguntemos, que hagamos bien las cosas. Entonces, en esta actividad yo voy a ser el líder de ustedes. Entonces, yo les voy a dar unas instrucciones a ustedes para que hagamos bien la actividad, ¿cierto? Entonces, yo voy a poner la canción para mostrarles cómo... Entonces, yo les voy a mostrar cómo hacer primero, muchachos. Entonces, vamos a poner con un trocecito, vamos a hacerlo así. Pero son por el lado despacio. Ese es el ejemplo, damos la vuelta, todos vamos a gastar en ningún lado. Más rápido para cuando volvamos nos vamos a hacer otro paso. Le damos la vuelta. Damos la vuelta en toda la derecha. ¿Escucharon, señores? ¿La hacemos? Voy atrás.
Sigue, sigue, sigue. Cabeza hacia atrás. Luego pingüino. Pincha, piedra, pingüino.